porción y es la porción bíblica del buen samaritano. Amén. Y en este texto bíblico o en estos versos que hemos leído, pues empieza con una pregunta que un intérprete de la ley le hace al Señor, y lo hace para probarlo. Amén. Y esa pregunta pues fue la siguiente: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y meditaba yo que parece ser la pregunta de muchos hoy en día. Recordemos que también el joven rico también hizo esa pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y este hombre pues no es la excepción. Este intérprete de la ley no es la excepción, y viene y le pregunta al Señor: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y el Señor inmediatamente lo envió a la palabra, lo envió a las escrituras. Gloria al Señor Jesús, porque es en la palabra de Dios en la que usted y yo debemos de buscar las respuestas. Es ahí en la palabra de Dios donde están nuestras respuestas a todas esas inquietudes que usted y yo tenemos. Hoy en día pues muchos, para buscar esas respuestas o para buscar esas inquietudes, pues van a San Google, ¿no? Van a YouTube, van a Facebook. Amén. Para buscar esas inquietudes. Pero déjeme decirte una cosa: antes de todas esas cosas, antes de San Google, antes de Facebook, antes de YouTube, existía la palabra de Dios. Ya la palabra de Dios existía. Amén. Hemos dejado la palabra de Dios a un lado por atender estas cosas. Pero hermano, déjeme decirte una cosa: en la palabra de Dios está todo lo que usted y yo necesitamos. Por eso el Señor Jesús, pues la insistencia de que usted y yo escudriñemos la palabra de Dios. A ver, ¿cuántos tenemos la palabra de Dios en nuestros hogares? ¿O cuántos tenemos la palabra de Dios con nosotros en esta tarde? A ver. Amén. Y si no la tiene, pues la puede comprar. Amén. No te dé pena cargar la palabra de Dios contigo o llevarla contigo. Amén. Por eso el Señor le dijo al intérprete de la ley: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, lo envió a la palabra de Dios, lo envió a las escrituras. Y el intérprete de la ley le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el intérprete de la ley era conocedor de la palabra de Dios. Y esa primera respuesta es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Eso fue lo que le dijo el Señor: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero aquel intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, porque el ser humano siempre ha querido justificarse. En todo tiempo el ser humano siempre ha querido justificarse delante de Dios. Yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie. Pero sabemos que nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de la presencia de Dios. También este intérprete de la ley pues quiso justificarse. ¿Y quién es mi prójimo? Eso fue lo que le dijo este intérprete de la ley al Señor: ¿quién es mi prójimo? Y el Señor, para darle a entender quién era el prójimo, pues le dijo una parábola muy hermosa que usted y yo hemos leído, y pues que estaremos observando en esta tarde en este lugar. Y esa parábola que el Señor le dijo allá en San Lucas, el capítulo 10, el verso 30, empezó diciéndole: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó,
y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. O sea, en esta parábola empieza algo tremendo. Podemos ver, en esta hora podemos ver una triple miseria. Este hombre cayó en manos de ladrones y primero fue despojado. Primero fue desnudado de sus vestidos. O sea, eso me da a entender a mí que esos vestidos pues eran de valor, porque lo primero que hicieron los ladrones fue quitarle sus vestiduras, lo despojaron y lo dejaron desnudo. Y después de haberle quitado sus vestiduras, después de haberle quitado de haberlo despojado de sus vestidos, pues luego lo hirieron. Y después de herirlo, lo dejaron ahí tirado en el camino, casi muerto, dice la palabra de Dios. Lo dejaron medio muerto. En otras palabras, no tuvieron compasión. Lo despojaron, lo desnudaron, lo hirieron y lo tiraron ahí al borde del camino y lo dejaron medio muerto. No tuvieron compasión. Y lo que se describe aquí en esta enseñanza, lo que se describe aquí es un proceder común en nuestros días. Hermanos, la gente le teme salir a las calles. La gente hoy en día teme salir a las calles, pues los hombres de hoy no son menos ladrones o codiciosos que los de aquellos tiempos. Por ejemplo, usted y yo podemos observar en la televisión, en los noticieros, cómo la gente por quitarle la cartera o por quitarle la billetera al prójimo, o por quitarle sus pertenencias, cómo los maltratan. Y por eso la gente pues tiene temor hoy en día de salir a las calles. Salen con temor. ¿Y sabe por qué sucede esto? ¿Sabe por qué sucede esto? Porque el hombre se ha olvidado de nuestro Dios. El ser humano le ha dado la espalda a nuestro Señor Jesucristo. El hombre no obedece su palabra, sino que se ha inventado sus propias leyes. No quiere obedecer la voz de Dios, pero se ha inventado sus propias leyes. Por ejemplo, la gente hoy en día, muchos de ellos que se han olvidado de Dios, pues dicen: lo mío es mío. ¿No? Y lo tuyo, y lo que es tuyo, es mío si te descuidas. Eso es la ley del ser humano hoy en día. Lo mío es mío y lo tuyo es mío si te descuidas. O sea que usted y yo podemos ver cómo el ser humano pues no le importa hacerse a las pertenencias de otras personas o quitarle el dinero a otra persona o las pertenencias a otras personas, sin considerar cómo lo deje, sin considerar el daño que le cause a esa persona. O sea, se mira el valor de las pertenencias, pero no se mira el valor del ser humano. No se mira el valor del ser humano. Y eso fue lo que hicieron estos ladrones con esta parábola que el Señor pues nos está narrando. Lo despojaron de sus vestidos, lo hirieron y lo dejaron allí tirado en el camino, medio muerto. Pero en San Lucas, el capítulo 10, el verso 31, dice la palabra de Dios. San Lucas, el capítulo 10, el verso 31. Dice: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo.
Así que usted y yo, a través de la palabra de Dios, podemos observar que estas personas que no tuvieron compasión, que no tuvieron ningún socorro para este pobre hombre que estaba moribundo ahí a orillas del camino, que estaba allí herido y tirado allí medio muerto, no tuvieron compasión. Uno era un sacerdote y el otro era un levita. Eran personas que profesaban santidad, cuyos oficios les obligaba a tener compasión y ternura con los demás. Además, estos hombres, como el sacerdote y el levita, habían enseñado a otros a cumplir con la ley, y una de esas enseñanzas era el amor al prójimo. Pero ahora, viéndolo ahí desnudo, viéndolo herido, viéndolo ahí que estaba tirado a la orilla del camino medio muerto, pasaron por un lado, no tuvieron compasión, se hicieron los de la vista gorda. Y eso fue lo que hizo ese sacerdote y ese levita, siendo conocedores de la palabra de nuestro Dios. Así que si usted y yo observamos la palabra de Dios, tanto como los ladrones que le hicieron daño a este hombre en esta parábola, y tanto como el sacerdote y como el levita, ellos son culpables. Porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es qué? Le es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es culpable. Y en San Lucas, el capítulo 10, el verso 33, dice la palabra de Dios. San Lucas, el capítulo 10, el verso 33. Dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Qué podemos nosotros aprender de esta parábola? Lo primero que usted y yo podemos aprender de esta parábola es que los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí, había una enemistad. Recordemos cuando el Señor Jesús estaba allí junto al pozo y llegó aquella mujer samaritana, y el Señor le pidió que le diera de beber. ¿Qué fue lo que le dijo la mujer samaritana? ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy mujer samaritana, dame de beber? Porque había una enemistad entre ellos. Había una enemistad entre ellos. Segundo, podemos ver que un hombre menospreciado, que era samaritano, muestra compasión y en su misericordia salva a uno que vivía en enemistad contra él. El que estaba allí tirado era un judío, y este samaritano que pasó por aquel camino, que era despreciado por los judíos, este samaritano tuvo compasión de aquel del cual tenía una enemistad contra él. O sea, tuvo compasión, muestra compasión, y en su misericordia salva a uno que vivía en enemistad contra él. Tercero, podemos ver que a través de esta parábola, que el samaritano tiene las características
del Salvador del mundo, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Porque a eso vino el Señor Jesucristo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O si no, recordemos lo que hizo la serpiente antigua con Adán. ¿Qué fue lo que hizo la serpiente antigua? Lo despojó de lo que Dios le había dado. Le quitó lo que Dios le había dado. Lo dejó desnudo, desamparado, herido por el pecado, lo dejó sin esperanza, separado de la gloria de Dios. O sea, el hombre no podía hacer nada por sí mismo. Había una enemistad contra Dios por causa del pecado. Eso es lo que hizo el enemigo con el ser humano. Pero déjeme decirte algo. Pero vino Jesucristo. Vino justamente donde usted y yo estábamos. Sanó nuestras heridas, dice la palabra de Dios. Él vio nuestra condición, vio nuestra desnudez, sanó nuestras heridas, gloria al Señor Jesús, que usted y yo teníamos por causa del pecado. Él sanó todas esas heridas, nos tomó en sus brazos y nos amó tanto que se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. ¿Y dónde se entregó Él? Se entregó ¿en dónde? En la cruz del Calvario. Romanos el capítulo 6, el verso capítulo 5, el verso 6 lo dice. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. O sea, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Ahora leamos ahí en San Lucas el capítulo 4, el verso 16. San Lucas el capítulo 4, el verso 16. Dice la Biblia que cuando Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. O sea, este texto nos deja ver bien claro que Jesús vino a traer sanidad y a traer libertad. A eso vino Él. Estábamos perdidos, estábamos sin esperanza. Así que todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, todos aquellos que le hemos recibido a Él por la fe, hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. De eso hemos sido usted y yo libertados de la peor esclavitud, y es de la esclavitud del pecado. Hermanos, si usted y yo nos pusiéramos a testificar en esta tarde de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, de lo que Él nos ha rescatado, de lo que Él nos ha libertado, de a dónde nos sacó el Señor a cada uno de nosotros, déjeme decirte, en esta noche no acabaríamos de contar las maravillas que el Señor Jesucristo ha hecho con cada uno de nosotros. El pecado nos tenía ciegos, nos tenía encadenados, nos tenía separados de Dios, nos tenía en enemistad con Dios.
estábamos heridos, estábamos desnudos y estábamos sin esperanza. Pero mire lo que dice Tito, el capítulo 3, el verso 3. Tito, el capítulo 3, el verso 3. Dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Sí vio cómo éramos nosotros? ¿Cómo estábamos nosotros en otro tiempo, en esa condición deplorable? Pero déjeme decirte algo: si en esta tarde usted y yo estamos libres, si usted y yo en esta tarde somos libres, es por la gracia y por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es por esa obra que Él hizo en la cruz del Calvario a favor de cada uno de nosotros. Y hermano, y por eso es que lo alabamos, por eso es que lo glorificamos, por eso es que exaltamos su nombre, por eso es que dejamos de hacer tantas cosas que tal vez son importantes para cada uno de nosotros aquí en esta tierra. Pero déjeme decirte algo: no hay nada más importante que darle la adoración y darte la gloria a aquel que nos libertó, a aquel que nos salvó, a aquel que nos sacó de la esclavitud del pecado. Amén. No hay nada más importante que darle la gloria a Él, porque Él pagó un precio muy alto, Él pagó un precio muy grande para que usted y yo en esta tarde nos pudiéramos gozar delante de su divina presencia. Por eso lo digo una y otra vez más, porque usted y yo lo debemos de saber muy bien. Hermano, usted y yo cuando lleguemos a este lugar, hermano, desde que salgamos de nuestros hogares, usted y yo debemos de venir conscientes a qué venimos. Usted y yo debemos de venir a este lugar pensando en lo que vamos a hacer. Y qué bueno es cuando usted y yo llegamos a este lugar, hermano, aprender a humillarnos delante de la presencia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Darle las gracias por lo que Él ha hecho por nosotros. Adorarlo por lo que Él es. Porque la Biblia dice que Él, siendo rico, porque Él es el dueño de todo, Él es el dueño de todas las cosas, Él, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a cada uno de nosotros. Así que lo que nosotros tenemos en esta tarde lo tenemos por su gracia. Gloria al Señor, por su bondad, por su amor, por su misericordia para con cada uno de nosotros. San Juan, el capítulo 3, el verso 16 lo dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Estábamos perdidos, estábamos sin esperanza, así nos había dejado el enemigo. O sea, el enemigo engañó a Adán, y eso fue lo que el ser humano heredó de Adán, heredó la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Eso fue lo que el hombre
heredó del primer hombre de Adán. Pero apareció el segundo Adán, apareció Jesucristo, y Él nos ha dado vida y vida en abundancia. Gloria al Señor Jesús. Ahora, la gran lección que podemos aprender en esta tarde está en Primera de Pedro, el capítulo 2, el verso 21. Primera de Pedro, el capítulo 2, el verso 21. Dice la palabra de Dios, Primera de Pedro, el capítulo 2, el verso 21. Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque no lo buscamos nosotros a Él, sino que Él nos buscó a nosotros. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis ¿qué? Para que sigáis sus pisadas. Si de alguien tenemos que aprender cada uno de nosotros, es de nuestro Señor Jesucristo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si de alguien tenemos que aprender cada uno de nosotros, es de Él. Los hombres fallamos, cometemos errores, ya no los cometemos como los cometíamos antes. Pero como humanos no somos perfectos. Si ustedes miran de allá para acá, van a ver cantidad de errores. Si yo miro de aquí para allá, voy a ver cantidad de errores. No somos perfectos, pero estamos en el camino de la perfección. Amén. Estamos en el camino de la perfección. Y si nosotros seguimos esas pisadas que el Señor Jesucristo nos trazó, vamos a llegar cada uno de nosotros a donde Él quiere que cada uno de nosotros lleguemos. Porque el único perfecto es Él. Pero déjeme decirte, la obediencia nos llevará a la fidelidad, y la fidelidad nos llevará a la perfección. Allá es donde Dios quiere que cada uno de nosotros lleguemos, a la estatura, a la medida de aquel varón perfecto. Allá es donde Dios quiere que cada uno de nosotros lleguemos. Por eso la mirada de cada uno de nosotros debe de estar en nuestro Señor Jesucristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mire, si usted tiene la mirada en el Señor Jesucristo, o si cada uno de nosotros tenemos la mirada en el Señor Jesucristo, Él nunca nos va a defraudar. Nunca nos va a defraudar. Pero si usted tiene la mirada puesta en el hombre en cualquier momento te va a defraudar. Si usted tiene la mirada puesta en el hombre te va a defraudar y tú vas a salir desanimado. Pero si usted tiene la mirada en el Señor Jesucristo, Él nunca te va a defraudar, y pase lo que pase, usted permanecerá firme en Él. Amén. Porque es de Él de quien usted y yo tenemos que aprender. Ahora, una de las preguntas que el Señor le hace a este intérprete de la ley, el cual le hizo esa pregunta, está en San Lucas, el capítulo 10, el verso 36. Dice: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ves y haz tú lo mismo. Hay una pregunta que podríamos hacer en esta tarde. ¿Cómo queremos nosotros? Ahí me voy a meter yo también, ¿no? Que los demás
nos traten a nosotros? ¿O cómo quieres tú que los demás te traten? Esa pregunta pues se la va a responder usted solito. ¿Cómo quiere usted que los demás te traten? ¿O cómo quiero yo que los demás me traten? En San Mateo el capítulo 7, el verso 12, dice de la siguiente manera. San Mateo el capítulo 7, el verso 12. Dice: así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Hermano, lo que nosotros queremos que hagan con nosotros, pues eso es lo que nosotros tenemos que hacerle a nuestro prójimo. Mire, algo que he aprendido de nuestro Señor Jesucristo, porque yo sigo sus pisadas. Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. O el apóstol Pablo fue otro que también dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Él seguía las pisadas del Señor Jesucristo. Y él estaba diciendo a los que venían detrás de él: sed imitadores de mí, porque yo estoy imitando a nuestro Señor Jesucristo. Algo que yo he aprendido de nuestro Señor Jesucristo es que Él no discriminó a nadie. Así que usted y yo, lo primero que debemos de hacer es no discriminar a nadie, porque a nosotros tampoco nos gusta que nos discriminen. A ver, ¿a quién le gusta que lo discriminen? A ver, a nadie, ¿cierto? Entonces eso es lo que nosotros debemos de aprender de nuestro Señor Jesucristo. Él no discriminó a nadie. Él murió en la cruz del Calvario por toda la humanidad. Él no hizo acepción de persona. Por eso no debemos de tomar la actitud del mundo. ¿Cuál es la actitud del mundo? Ahora lo dije: lo mío es mío y lo tuyo es mío si te descuidas. Esa es la actitud del mundo. Lo que es mío y lo que es tuyo es mío si puedo quitártelo. Esa es la actitud del mundo. No le interesa el daño que le cause. A la gente del mundo no le interesa, con tal de obtener lo material, porque para ellos el que no tiene temor de Dios, lo que vale para ellos es lo material. No le interesa el valor humano. Y como no quieren obedecer a Dios, y como no conocen a Dios, y como no aman a Dios, pues mucho menos van a amar a su prójimo. Mucho menos van a amar a su prójimo. Pero mire la actitud de un hijo de Dios. ¿Cuál debe de ser la actitud de un hijo de Dios? Lo tuyo es tuyo y lo mío es tuyo si lo necesitas. Esa es la actitud de un cristiano. Lo tuyo es tuyo y lo mío es tuyo si lo necesitas. Hermano, esa debe de ser la actitud de un cristiano. El Señor no discriminó a nadie. Él murió en la cruz del Calvario por toda la humanidad y allí demostró su amor por cada uno de nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. El dueño de todas las cosas, el dueño del mundo, el dueño del universo, el creador de todo, el creador aún de nosotros mismos. Él nos creó a imagen y semejanza.
Y Él vino a buscar y a salvar lo que había perdido. Y esto tuvo un precio, tuvo un costo. Y ese sacrificio que el Señor hizo, lo hizo en la cruz del Calvario. Nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Y Cristo dio la vida por ti, la dio por mí, la dio en la cruz del Calvario. Amén. Allí fue donde el Señor demostró su amor. Allí fue donde el Señor demostró o derramó su gracia para con cada uno de nosotros. Ahora, ya conociendo cada uno de nosotros dónde demostró Dios su amor para con nosotros, entonces, ¿cómo podemos nosotros demostrar nuestro amor hacia Él? ¿Cómo podemos demostrar nuestro amor hacia Él? ¿De qué manera usted y yo podemos demostrar que le amamos a Él? Porque Él ya nos demostró que nos amó. Él ya lo demostró. Y tuvo que pagar un precio muy alto. Siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a cada uno de nosotros, para que por medio de su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Amén. Ahora, ¿cómo podemos nosotros demostrar nuestro amor hacia Él? ¿O cómo podemos agradarle? Y vuelvo y le digo lo que le dije al principio. No busque la respuesta en Facebook. No busque la respuesta en Google. No busque la respuesta en YouTube. Busque la respuesta en la palabra de Dios. Ahí está la respuesta. Amén. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Amén. Por eso siempre que tengas una inquietud, vaya a la palabra de Dios. Hermano, tenga cuidado con lo que lee en el internet. Tenga cuidado con lo que buscas ahí en Google. Ponga cuidado con lo que buscas ahí en Facebook. Porque mucha de esa palabra viene contaminada y te puede contaminar si te descuidas. Amén. Pero aquí tenemos la palabra de Dios, gloria al Señor, la verdadera palabra de Dios en nuestras manos, que nos dice cómo podemos demostrar nuestro amor hacia Él. San Juan el capítulo 14, el verso 15 lo dice. Vamos a mirarlo. San Juan el capítulo 14, el verso 15. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es lo que el Señor Jesús nos está diciendo. Así es que usted y yo podemos demostrar nuestro amor hacia Él. Él mismo nos lo está diciendo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero no guardarlos allí debajo del colchón. No guardar la palabra de Dios allí debajo de la mesa o debajo de un cajón o por allá de pronto en el nochero donde no la volvamos a ver. No, es guardarla en nuestro corazón. Esa palabra que usted y yo escudriñemos, esa palabra que usted y yo escuchemos cuando el Señor nos hable, esa palabra tenemos que guardarla en nuestro corazón y ponerla por obra en nuestro diario vivir. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Por eso lo que Él pide de nosotros es: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Mire, cuando uno oye hablar una persona, uno inmediatamente se da cuenta de lo que en el corazón de esa persona, o de lo que esa persona está llena en ese corazón, o de lo que esa persona tiene en ese corazón. No, al solo oírlo hablar. Cuando esas personas empiezan a hablar de dinero, está lleno de avaricia. ¿No lo ha oído usted que las personas no hablan sino dinero, 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 dinero? Que negocio, que aquello, que lo otro. Avaricia hay en su corazón.
Otros no hablan sino de mujeres, adúlteros. Otros no hablan sino del licor, borrachos. ¿Y no ha oído usted hablar a un verdadero cristiano? ¿De qué habla un cristiano? No tiene más de aquí hablar si su corazón está lleno de la palabra de Dios. Por eso el Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Amén. Verso 21, San Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Verso 23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Mire, es a través de la obediencia a su palabra que cada uno de nosotros vamos a demostrar que le amamos a él. Si guardamos su ¿qué? Si guardamos sus mandamientos ahí en nuestro corazón y los ponemos por obra en nuestro diario vivir. Gloria al Señor. Así que demuestra tu amor a nuestro Señor Jesucristo obedeciendo su palabra, guardando su palabra y poniendo su palabra por obra en tu diario vivir. Guarda diligentemente su palabra, o sea, lo más pronto posible. Atendamos a las cosas que hemos oído para que su presencia, oh, qué bueno es sentir la presencia de Dios. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero qué bueno es sentir la presencia de Dios. Entonces, para que podamos sentir esa presencia y para que esa presencia more en ti, more en mí, tenemos que guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Así que si queremos que la presencia de Dios more en nuestra vida, hermano, tenemos que guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Mira, hermano, el amor no es un tema de discusión teórica, sino una cuestión práctica. El amor no es decir te amo. Eso es fácil decirlo. Eso es fácil decirlo. Yo amo a mi esposa, yo amo a mi esposa, a mi esposo. Yo amo a Julano, yo amo a Dios. Pero el amor no es un tema de discusión teórica, sino una cuestión práctica. El samaritano, ¿qué fue lo que hizo? Él actuó. Eso fue lo que hizo el samaritano, actuó. Tuvo compasión, tuvo misericordia. ¿Qué hizo Jesucristo por nosotros? Actuó. Tuvo compasión por los perdidos. Y demostró su amor ¿en dónde? En la cruz del Calvario. Y si nosotros debemos demostrar nuestro amor hacia Dios, usted y yo debemos de actuar. Usted y yo debemos movernos. Amén. Debemos de actuar, gloria al Señor Jesús. Hermano, solo el amor total por Dios te capacita para amarte a ti mismo y a tu prójimo. Si tú actúas, o si cada uno de nosotros actuamos, nos esforzamos cada día a guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, a ponerla por obra en nuestro diario vivir, la presencia de Dios se manifestará en cada una de nuestras vidas. Y vamos a demostrarle a Dios
que le amamos porque Él conoce todas las cosas. Una vez lo decía yo en este lugar, nosotros miramos lo de afuera, pero Él mira el corazón. Amén. Él conoce todas las cosas. Al hombre lo podemos engañar, pero a Dios nunca lo vamos a engañar. A Él nunca lo vamos a engañar. Así que si nosotros amamos a Dios, también vamos a amar a nuestro hermano, vamos a amar a nuestro prójimo. Pero si nosotros no amamos a nuestro hermano, a quien vemos cada domingo en este lugar, cada martes que nos reunimos, cada miércoles o lunes o viernes en la célula, si no amamos a nuestro hermano, a quien vemos varias veces en la semana o una vez a la semana, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no vemos? Así que debemos de actuar. Primera de Juan, el capítulo 13, el verso 21 dice, ya vamos a terminar. Primera de Juan 3:21. Amados, si nuestro corazón nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Tremendo texto. Lo voy a volver a repetir, el verso 22. Y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. A ver, ¿cuántos queremos recibir de Él en esta noche? Ya hemos recibido, ¿cierto? Yo no sé usted, pero yo he recibido de Dios en esta tarde. Pero queremos recibir más de Él. A ver, ¿cuántos quieren recibir más de Él en esta tarde? Hermanos, si queremos recibir más de Él, debemos de guardar sus mandamientos. Debemos de vivir una vida que agrade a Él cada día de nuestra vida. San Juan 15:7 lo dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecéis en mí, ¿en quién? En Jesucristo. Y mis palabras, ¿cuáles palabras? Las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Alguien quiere recibir de Dios en esta tarde? Amén. ¿Alguien quiere recibir de Dios de hoy en adelante? Si queremos de recibir de Dios de hoy en adelante, tenemos que permanecer en Él, permanecer en su palabra, guardar su palabra, y ahí sí podemos pedir lo que nosotros le pidamos a Él, y lo que pidamos, ¿qué dice la palabra de Dios? Os será hecho. Así que necesitas guardar sus mandamientos, necesitas vivir para Él, o necesitamos vivir para Él, necesitamos agradarlo a Él. Gloria al Señor Jesús. Así que vamos a estar en pie en esta tarde y vamos a decirle al Señor que nos ayude. Vamos a decirle al Señor que sea Él obrando de una manera especial en cada una de nuestras vidas. Y déjame decirte algo: si tú necesitas de Dios, el Señor está en esta tarde, en este lugar. Él está en esta tarde, en este lugar. Él ya nos demostró su amor. Él ya nos demostró
su bondad, derramó su gracia para con cada uno de nosotros. Y esto le costó un precio muy alto, derramar hasta la última gota de sangre por amor a ti, por amor a mí. Esto tuvo un precio muy alto y fue la vida de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Allí Él demostró su amor, demostró su misericordia para con cada uno de nosotros. Pero sabe algo, hermanos, nuestro Dios es grande y poderoso. Y esa es la esperanza que nos hace vivir en pie y que nos hace caminar y que nos hace esforzarnos para estar en este lugar. Que nuestro Dios no se quedó muerto. El Señor Jesucristo no se quedó en la tumba. Él en su humanidad, Él no se quedó en la tumba, sino que Él al tercer día se levantó con poder y gloria y diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Tenemos un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Allí fue donde Él demostró su amor. Ahora, ¿cómo quieres tú demostrarle tu amor al Señor Jesucristo? ¿Lo dices simplemente por decir o estás actuando? Si quieres demostrarle tu amor al Señor, tenemos que actuar, tenemos que abrirle el corazón al Señor, tenemos que guardar la palabra del Señor en nuestra vida, en nuestro corazón, y ponerla por obra en nuestro diario vivir, para que Él se agrade de cada uno de nosotros y su presencia venga a morar en la vida de cada uno de nosotros. Señor Jesús, te damos las gracias en esta tarde porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, Señor Jesús. Gracias te damos por tu palabra una vez más.